Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta es la palabra del Señor. Estamos estudiando el tema de la escatología. Hemos venido tratando de entender el reino de Dios, que ya es y que todavía no en su plenitud. Y nos enfrentamos a la doctrina de que Cristo el Rey volverá. Y al respecto de estas cosas hay diferencias entre los cristianos, pero tenemos que ser muy cuidadosos de cuáles de ellos siguen siendo nuestros hermanos y cuáles no. Lo menos, y esto lo repetiré en la serie, lo menos que deseamos es discusiones con personas que tengan otra postura o divisiones por causa de la escatología, porque estas personas que creen diferente en este aspecto son nuestros hermanos. Entonces voy a decirles que esto muy por encimita, nada más para que estemos enterados. Algunos términos técnicos, nombres que se usan para escuelas de interpretación, después los estaremos repasando, pero existe una escuela de interpretación llamada preterismo. Y en realidad el preterismo como tal es una herejía, es decir, se desvía de la doctrina cristiana, porque cree que todo el Apocalipsis, por ejemplo, y todo lo que ahí dice ya se cumplió. Ellos piensan que el libro del Apocalipsis fue escrito antes del año 70 de la era cristiana y que entonces todo lo que ahí predecía sucedió cuando el ejército de Roma, comandado por Tito, destruyó la ciudad de Roma y el templo, etc. Ahora, hay una clase de preterismo que suelen llamar preterismo parcial o preterismo inconsistente. Esos creen que sí, que la mayoría de cosas que el Apocalipsis dice ya todas se cumplieron, todas no, la mayoría, pero que estamos en espera solamente de dos eventos: la resurrección, es decir, el juicio final, resurrección y retorno de Cristo. Hay otra escuela de interpretación que esta se llama futurismo, y estos hermanos piensan que en el Apocalipsis, a partir del capítulo 6 en adelante, nada tiene que ver con la iglesia del Señor. De hecho, por eso casi no tocan el Apocalipsis. Hasta había un pastor de esta persuasión decir: yo el Apocalipsis nunca lo toco porque de por sí eso no es para nosotros. Como les decía también en la clase de interpretación, muchos piensan así, no solo del Apocalipsis, sino de otras partes de la Biblia, que hay partes de la Biblia que a nosotros no nos compete, pero nosotros no creemos así. Nosotros creemos que de Génesis hasta Apocalipsis, incluidos todos los capítulos de Apocalipsis, tienen que ver con nosotros y tienen una aplicación. Hay otra escuela que se llama historicismo.
Y ellos ven los eventos todo lo que se profetiza en el Apocalipsis de esta manera. Ellos creen que todo lo que ha pasado en la historia se encuentra en Apocalipsis. Entonces ellos tratan de ver qué significó, por ejemplo, que cuando Napoleón Bonaparte fue, ¿verdad?, que tomó toda Europa, que eso estaba en el Apocalipsis. Que cuando surgió Hitler, eso estaba en el Apocalipsis. Que la Primera Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial. Y ellos tratan de ver todo lo que va pasando en el mundo como si está escrito en el Apocalipsis. Entonces, tienen esa manera de verlo. Nosotros vamos la forma en que nosotros vemos todo eso, que lo veremos en su momento, no ahora, es considerar al Apocalipsis útil para la iglesia de todos los tiempos. Y a esto se le llama idealismo. Nosotros vemos en el Apocalipsis realmente, como decía un hermano que escribió 2 libros excelentes que tenemos en la librería, un manual de guerra espiritual. Lo que la iglesia ha tenido que enfrentar, enfrenta y enfrentará, está ahí. Ahora, hay una posición también que es antibíblica, que es la liberal. Hoy en día hay gente que se llama cristiana y seminarios teológicos que se llaman cristianos y ni siquiera creen que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Ellos dicen, Jesucristo fue un buen hombre, fue un profeta, si se quiere, pero bueno, fue la iglesia la que inventó todo esto de que Él es Dios y de que Él va a volver y todo, pero no, las personas morimos y así ahí se acabó todo. Dentro de la mayoría, para que estemos enterados, la mayoría de evangélicos en nuestra época tienen la posición que se llama futurista. Y muchos de ellos creen en lo que se llama un rapto antes de la tribulación. Entonces, por eso es que nosotros estamos dando esto para entender por qué nosotros no adoptamos esa posición. Bien, ok. Lo que tenemos claro aquí es que Cristo regresa y que los ángeles le dijeron a los discípulos, este mismo Jesús, hay un día en el que Él regresará. En Juan capítulo 14, versículo 3, Jesucristo les había hecho esta promesa a sus discípulos. Juan 14, 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo nos habla de una promesa, de una preparación de un lugar para que estemos con Él. Hay varias palabras que también es bueno que nosotros las entendamos, si las escuchamos por ahí, que se refieren a todo esto del fin y a la venida de Cristo. La primera de ellas es Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Y significa exactamente que algo está tapado con una cortina, por ejemplo, y usted descubre la cortina para que usted vea lo que hay allá. Eso es realmente el Apocalipsis. Y eso es lo que va a ocurrir cuando Jesucristo venga. Y ahora no lo veremos tal como Él es. Mientras tanto hay un velo. Nosotros no vemos el ejército celestial ni a Dios, pero un día lo veremos. Hay otra palabra que se llama epifanía. Si la escuchan por ahí, esa es aparición, eso significa la epifanía de Cristo. Si escuchan eso, es la aparición de Cristo. Y la otra es parousia, son palabras griegas realmente, pero es bueno que las entendamos, y eso es la presencia de Él, de Cristo. La parousia de Cristo es la presencia de Cristo. El problema de nuestros hermanos de esa escuela dispensacionalista es que ellos hacen diferencia entre esas palabras y realmente todas se refieren a lo mismo. El retorno de Cristo es la revelación de Cristo, es la aparición de Cristo y es la presencia de Cristo, que a veces se le llama en la Biblia día del Señor. A veces se le dice el día postrero, a veces se le llama aquel día o el día del juicio. Entonces, lo primero que vemos nosotros aquí en lo que leímos en Hechos es algo que nos dice que su venida es visible y es personal. Anoten eso porque es importante. La venida de Cristo es visible y personal.
Los ángeles dijeron, este mismo Jesús, no otro, no una apariencia, ese mismo Jesús que ustedes vieron subir al cielo, volverá. Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7 dice así: he aquí que viene Jesucristo con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Es una venida entonces visible, no es espiritual. La secta de los testigos de Jehová, por ejemplo, dice que en 1914 Jesucristo vino, pero vino de una manera espiritual y ahora está reinando en los aires y unas cosas así. Pero aquí nos dice que Él vendrá visiblemente, con las nubes, en las nubes. Y en Tesalonicenses nos dice que es una venida gloriosa, y los evangelios. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener bien claro. Ahora veamos Mateo 24, 29 al 31. Es posible que mucho de esto algunos lo sepan, pero no podemos tomar el riesgo. Todos debemos estar bien enterados de lo que la Biblia enseña con respecto a la venida, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24, los versículos 29 al 31, dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto nos dice que la venida de Cristo es visible, personal, y nos dice que esa venida de Cristo es también el momento en el que Él reúne a todos los suyos. Esta es la realidad. Y dice que corresponde exactamente con lo que hemos leído en Apocalipsis: todo ojo le verá. Eso significa, no algunos, todo ojo, porque dice hasta los que le traspasaron. ¿Qué significa eso, los que les traspasaron? Aquellos que hundieron su lanza en el costado de nuestro Señor cuando lo crucificaron, lo verán aquel día. ¿Y cómo? ¿Cómo es eso posible? Quiere decir que está conectándolo con la resurrección. ¿Ven? Ese mismo día, ese es un solo evento maravilloso, si queremos decirlo cataclísmico. Obviamente, hermanos, como habíamos estudiado, hay mucho del lenguaje que se usa que es simbólico. Pero es la idea que nos quiere decir: las estrellas caerán del cielo. Las estrellas no son bombillos que se caen, pero es una manera de hablarlo. Es ese cataclismo del cual ahorita leeremos, que primero de Pedro, que en segunda carta de Pedro dice lo que sucederá. Dice: los cielos ardiendo serán deshechos. Bueno, esto es lo que sabemos. Número uno, que su venida es visible y personal. Es Él quien viene. Segundo, que será repentina. Mucha tristeza tenemos al estudiar la historia y ver todas las veces que la gente intentó decir cuándo viene Jesús, teniendo tan claro en el Evangelio que Él dice: ni el día ni la hora nadie sabe. Dice que ni siquiera el Hijo en su humanidad, solo el Padre. Entonces, pero sigue la terquedad, y no los culpemos tan gravemente, porque los mismos apóstoles querían saber: ¿y cuándo es? Pues la respuesta es la misma para nosotros: no os toca a vosotros saber esos detalles, que Dios sí sabe, pero que va a pasar, va a pasar. Será inesperado. Leamos Lucas 17:24.
Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Entendemos la ilustración? ¿A quién no ha visto cómo es un relámpago? Es algo repentino pero ¡pah! Ya sucedió. Como también lo describe el apóstol Pablo en vamos a ver si es esta, 1 Tesalonicenses 5, de 2 al 4. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora vean qué interesante. Recién diciendo el apóstol Pablo que será como ladrón en la noche, veamos el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, es repentino, pero no inesperado. ¿Entienden eso? Repentino, pero no inesperado. Los verdaderos creyentes viven a la espera de ese regreso. No saben cuándo, pero viven a la espera. Ese es uno de los problemas que algunas personas tienen. Ellos quisieran saber cuándo, y ahí se nota también el engaño de la mente. Yo suelo comentar algo que sucedió una vez en Los Lagos. Una hermana viene y se me acerca muy preocupada y dice: pastor, es que mi hija dice que le dijeron que vienen 3 días de oscuridad. Su hija preocupada, con miedo, y ella quiere saber si eso es cierto, que vienen 3 días de oscuridad. Y mi respuesta fue: ¿por qué es que les da miedo eso? ¿Y qué le pasa si yo le digo, sí, son la semana siguiente? Ok, ya esta semana vienen a la iglesia. Pero yo le dije a la señora hermana: dígale a su hija que no son 3 días de oscuridad, es una eternidad de oscuridad si no tiene a Cristo. ¿Entiende? Nosotros y la gente es muy emocional y muy sensacionalista. Y si les decimos, vio la señal tal y lo que pasó, ay, sí, ahora sí va a la iglesia, ahora sí va. Pero como vio que pasó un mes y no vino Cristo, otra vez ya las cosas del Señor ya no eran tan importantes. Eso es lo que saca a la luz, es lo que hay en el corazón. Pero el cristiano no es así. El cristiano sabe que tiene que estar preparado como si fuera hoy. Aunque veremos que hay cosas, en opinión de algunos, que faltan de cumplirse, pero tiene que estar preparado como si hoy fuera el día que Él va a regresar. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor, aquí le llama así, vendrá como ladrón en la noche. Vean que es insistente, eso se llama a lo inesperado. A lo repentino, en el cual, y ahora sí, esto no se lo puede perder nadie. Es decir, no puede ser algo que hay gente que se da cuenta y otros que no se dan cuenta, porque oigan lo que sucederá. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, vamos a estar estudiando cosas del fin del mundo, de cosas que deben pasar, del retorno del Señor. Y una de las pruebas de dónde está usted delante de Dios, de cuál es su condición espiritual, es cómo reacciona usted a esto. Si usted después de este estudio solamente se siente superior a otros que creen diferente, ya a mí me explicaron que eso del rapto secreto no es así. Y si usted esa es la actitud que toma, yo dudo mucho de lo que hay en su corazón. Porque la actitud correcta al estudiar el regreso de Jesucristo es esta, la del versículo 11. 2 de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12.
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hermanos, lo que viene no es cualquier cosa, pero nosotros también en un sentido nos hemos insensibilizado a estas cosas, porque como la gente ve tantas películas y tantas cosas por tele y por internet, leen cosas así y creen que es una película. Pero esto es real y es lo que va a ocurrir. Es la renovación del universo por medio del fuego. Eso es lo que la Sagrada Escritura nos dice. Entonces hay un día determinado pero desconocido. Mateo 24, 36 es el que dice así, no lo voy a buscar ese porque tengo tiempo limitado, que es, nadie sabe ni el día ni la hora, pero ese mismo, veamos con qué lo equipara el apóstol Pedro en su sermón en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 21. Yendo una mosca por aquí. En Hechos 3:21, cuando está el apóstol Pablo dando un discurso en el pórtico de Salomón, dice, vamos a ver si es capaz que dice mal, 3:21. Vamos a ver, dice. ¿A quién? Sí, ya lo tengo. En 3:21 dice, bueno, voy a leer desde el 19 para darle todo el contenido. Dice, está el apóstol Pedro predicando y dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Oigan esto que sigue para que tengamos claridad. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han hablado desde tiempo antiguo. Pregunta entonces, ¿cómo le llama el apóstol Pedro al retorno de Cristo? ¿Y hasta cuándo estará Cristo sentado a la diestra del Padre en espera? ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Por eso es un error tan grave pensar que ya Cristo vino. ¿Dónde está todo restaurado? Vivimos en un mundo lleno de maldad. Pero lo que Él promete, y que también lo habla el apóstol Pedro, es cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso de lo que habíamos leído en otra lección, que en Romanos dice que la creación misma gime deseando ser liberada. Entonces, eso es lo que esperamos. Entonces, ¿cuándo Él regresará? No sabemos exactamente cuándo, pero cuando eso ocurra, coincidirá con esta restauración de todas las cosas, porque a eso es a lo que viene. Y ese es el que estudiábamos durante varias semanas diciendo, todavía no, aunque ya, en un sentido sí, todavía no. Porque Cristo es Rey, Él reina a la diestra del Padre, Él es nuestro Rey, nosotros estamos bajo el gobierno de Él y Él gobierna todas las cosas y sin embargo el establecimiento de su reino como tal es cuando Él viene y pone a sus enemigos por estrado de sus pies y restaura todas las cosas. Se identifica entonces esa venida de Cristo como el fin del mundo. También es el día último o el día postrero. Leamos Juan 6:40. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Ese es el Dios el Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna.
y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero. Y vamos a hacer una diferencia entre los días postreros y el día postrero. Porque el día postrero es la resurrección, pero hay un gran periodo en la Biblia llamado los días postreros. Pero ahora volvamos a ese versículo, porque no podemos pasar por este versículo sin hacer esta pregunta. Ahí dice: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo necesito preguntarle a usted: ¿ha visto usted al Hijo de Dios? Porque no se trata de verlo físicamente, lo ha visto por la fe. Le ha dado el Espíritu Santo a usted la capacidad de ver al Hijo de Dios como lo que Él es. Porque si es así, su esperanza es que en el día que regrese, esté usted vivo o esté muerto, se reunirá con Él. En Juan 11:24, veamos que esto no es doctrina que desconocían los antiguos. En la resurrección, cuando muere Lázaro y Cristo está hablando con su hermana, que le dice así, Juan 11:24, porque Cristo le había dicho: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ella sabía algo. La resurrección final es en el día postrero, y el día postrero es el último, y después del último no hay más. Entonces por eso es que nosotros, estos son detalles que tenemos que tener bien claro, porque hay personas que confunden esto de la resurrección y piensan que no es el día postrero, que después de la resurrección hay más cosas y después entonces el fin. Pero aquí la Biblia nos dice con claridad que la resurrección ocurre en el día final. Es decir, cuando queremos decir esto, lo que estamos diciendo es el fin de la historia del hombre como se conoce, del conteo del mundo como lo conocemos, para dar paso a la gloriosa eternidad de Dios reinando sobre todo. Bien, en el capítulo 12 de Juan, versículo 48, dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahora veamos un detalle más. Ahora estamos hablando del juicio. Y aquí dice que el juicio es en el día postrero. Si usa esa frase, el día último para el juicio, y si usó el día postrero para la resurrección, quiere decir que es el mismo evento. No son dos eventos diferentes, sino el mismo evento. Ahora bien, en Hechos, si vemos, eso es lo que quería que vieran, el uso de la palabra días postreros. En Hechos 2:17, el apóstol Pedro dice así, cuando está predicando, haciendo referencia, dice 2:16, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, etc. Pero esto está ocurriendo hace 2000 años, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino y estos 120 fueron bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, si desde eso él dice, esto es lo que profetizó hace siglos el profeta Joel, que en los postreros días, quiere decir que los postreros días empezaron ya desde eso. Así es como lo dice Hebreos 1:2, que lo debemos conocer bastante bien con respecto a este tema. Leamos Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, los postreros días se inician desde que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo. El Rey vino, inició el reino, murió, resucitó, ascendió a los cielos, y desde ese momento en adelante empiezan los postreros días, porque en los postreros días vino el Espíritu Santo. Y la iglesia entonces empieza a la expansión del reino de Dios por todas partes. En 2 de Pedro 3:3 nos dice lo siguiente.
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Advenimiento significa su regreso, su venida. Entonces vean, según el apóstol Pedro, en los postreros días iba a ocurrir eso, y él estaba hablando de su propia época. Entonces desde ahí son también contados como los días postreros. Ahora, la Sagrada Escritura nos dice que hay ciertas cosas que nosotros debemos observar que nos anuncian la cercanía de aquel día. Algunos creen que se cumplieron, otros creemos que no, que todavía no, etcétera, pero necesitamos saber que la Biblia así lo dice. Leamos el Evangelio de Mateo, capítulo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso era necesario que nosotros tuviéramos ese estudio del reino de Dios y que enfatizáramos que el reino de Dios y el reino de los cielos es lo mismo, y que lo usan los apóstoles de manera intercambiada. Ellos a veces se refieren reino de Dios, reino de los cielos, es lo mismo. No son dos cosas diferentes. ¿Por qué teníamos que tenerlo claro? Porque hay algunas personas que piensan que no es lo mismo el evangelio del reino que el evangelio de la gracia, que el evangelio de Jesucristo. No, el evangelio del reino es el evangelio de Jesucristo. Ahora, sí hay disputas en cuanto a esto, porque algunos interpretan mal, y entonces el hecho de que se pida que el evangelio, o que se nos anuncie que será anunciado, más bien dice, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, no creo o no creemos que significa que absolutamente todas las personas de todo el mundo habrán escuchado el evangelio. Es más bien un testimonio mundial, que no hay parte donde viven personas donde el evangelio no haya sido predicado. Entonces, dependiendo de cómo esto se interpreta, van a alargar la venida de Cristo, es decir, esta señal no se ha cumplido, o bien, según como lo veamos, diga, esta señal se ha cumplido, porque ya en todas partes, en un sentido, ha llegado la predicación del evangelio. Entonces, como les digo, eso es un problema de interpretación. Ahora, nosotros pensamos, ¿qué pasa si esto o qué pasa si lo otro? Bueno, lo que a nosotros nos corresponde, como Cristo le dijo a los discípulos, es: a vosotros no nos toca saber ni los tiempos ni las sazones, pero ¿qué sí nos toca? Que capacitados por el Espíritu Santo, ser testigos de Cristo. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si usted es cristiano, esto le corresponde a usted también. Porque es un deber, y por eso se le llama la gran comisión. La iglesia debe estar insistentemente trabajando en la propagación del evangelio, porque entiende que esa es la señal, una de las cosas necesarias para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. También en la Sagrada Escritura vemos una frase en 24:14 ahí. Vamos a ver, 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas, otra vez el lenguaje, oigan, caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo les pregunto, ¿no ven la similitud en el lenguaje que usa el apóstol Pedro? Cuando dice aquí, las potencias de los cielos serán conmovidas, es el lenguaje muy similar a lo que habló el apóstol Pedro. Los elementos ardiendo se fundirán.
¿Cuándo pasará eso? Bueno, aquí dice que después de un periodo especial llamado aquí tribulación, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Como les digo, hay quienes, de una manera insensata, creo yo, ponen esto como algo que ya sucedió cuando se destruyó la ciudad de Jerusalén en el primer siglo. Pero el apóstol Pedro da ese evento como el inicio de los cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, que es nuestra esperanza. Hay otra cosa que tiene que pasar antes, dice el apóstol Pablo, segunda a Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 3. Pero voy a leer desde el 1 para que veamos que estamos hablando de este tema. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nosotros estuvimos leyendo Daniel y vamos a volver a él por esto que dice aquí, pero antes necesitábamos tener bien claro la venida del Señor y que esto es algo que ocurre antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vean que desde eso había problemas y discusiones al respecto, y el apóstol Pablo dice que no nos engañen, porque eso no sucederá sin que venga la apostasía. Ahora, les pregunto, la apostasía, cuando él dice hasta que venga la apostasía, se refiere a una apostasía específica, porque apóstatas han habido desde el Antiguo Testamento. Recuerden que que Judas en su carta, cuando habla contra la apostasía, da muchos ejemplos de apostasía en la vida. Y habla de Caín, y habla de Coré, y habla de Balaam, y habla de muchos, y habla de ellos como apóstatas. La carta a los hebreos nos habla de la posibilidad de apostasías, pero aquí nos habla de una específica, que tendremos entonces que indagar de cuál apostasía se refería él y cuál es la manifestación de ese hombre de pecado, hijo de perdición. Bueno, yo creo que ya sabrán de qué estamos hablando y tendremos que ver el tema del anticristo. Pero entonces, al concluir yo les pregunto, ¿cómo vamos a reaccionar ante esto? Porque la Biblia muy claramente nos dice que hay muchos que no estarán preparados. Y es algo interesante. Escuché más bien a un predicador que decía que la Biblia habla de la segunda venida de Cristo más de lo que se habló de la primera. Que por cada mención de la primera venida, la Biblia habla 3 veces de la segunda venida. Yo no he contado eso, pero son estadísticas que pudieran decirnos, esto es importante que lo sepamos y lo entendamos, pero ¿a qué le mueve? Si estamos hablando de la segunda venida de Cristo, ¿a qué le mueve? Porque aquí nos advierte, muchos no estarán preparados. Y nosotros no queremos de ninguna manera predicar aquí para que usted llene su cabeza de información y simplemente dice, mira, ahora sí sé cómo van a pasar las cosas. No es como a mí me dijeron que había un rapto secreto y que la iglesia no pasaba por la tribulación sino que es así, pero ¿está usted preparado? Eso es lo que más nos importa. ¿Qué produce esta doctrina en usted? ¿O qué va a producir? ¿Le va a hacer orar más? ¿Buscar más a Dios? ¿Le va a hacer amar más? ¿Le va a hacer dejar las discusiones tontas? Y el apego tan grande que hay a lo material. Esto, hermanos, duele, pero es la realidad. Los cristianos están contaminados de mundanalidad
Y esa mundanalidad no es lo que necesariamente usted tiene en mente por mundanalidad. La gente cree que ser mundano es andar en bares y en bailes y tomando y fumando. Eso es un tipo de mundanalidad, pero el materialismo que se metió a la iglesia es una mundanalidad terrible. Todo esto va a desaparecer. ¿Qué tanta importancia le está dando usted a lo que es eterno y espiritual? Vamos a tener el receso. Que el Señor los bendiga.